Platón es el gran discípulo de Sócrates. Su vida se desarrolla en el contexto de las guerras del Peloponeso, con su secuela de corrupción moral y política. Estas circunstancias le inspiraron la llamada a dedicarse a profundizar en el estudio de los principios que deben regir la conducta humana, para llevar a los hombres a la felicidad. La tarea de la búsqueda de la verdad pasa por dos navegaciones de la inteligencia. La primera navegación es el recorrido que realiza la filosofía impulsada por el viento de la ciencia natural, de la ciencia física, y por tanto se centra en las causas físicas de los fenómenos que podemos comprender o conocer por experiencia. La segunda navegación, en cambio, intenta una liberación de la inteligencia respecto a los sentidos y a lo sensible, y una elevación hacia el plano de la razón. En uno de sus diálogos más importantes, el Fedón, escribía Platón: tuve miedo de que mi alma quedase completamente ciega al mirar las cosas con los ojos, y por eso decidí que debía refugiarme en los razonamientos y considerar mediante estos la verdad de las cosas. Me he internado en esta dirección y, tomando como base aquel razonamiento que me parezca más sólido, juzgo verdadero lo que concuerda con él. Es decir, el razonamiento que trasciende lo empírico, lo sensible. Ejemplos de razonamiento en el nivel de la primera navegación. En la historia de la muerte de Sócrates, en la Apología, si nos preguntásemos cuál es la causa de la muerte de Sócrates, un razonamiento a nivel de la primera navegación, la experiencia sensible, es que Sócrates no se movió para escapar, no movió sus músculos, no salió físicamente de su prisión. Un ejemplo de razonamiento de la segunda navegación es: ¿pero realmente la causa de la muerte de Sócrates es simplemente que no se movió? ¿O no es más bien el amor a la verdad y a la justicia lo que le llevó a permanecer allí? Este segundo argumento se mueve en el nivel de las ideas que trascienden lo físico experimentable: el amor a la verdad, la justicia, la armonía con el bien, la eudoquía, son los que realmente hicieron que Sócrates diese su vida por amor a la verdad. La segunda navegación conduce a descubrir la existencia de dos planos del ser: el plano de lo fenoménico, es decir, de lo visible, de lo material, y el de lo invisible, lo inteligible, lo que solamente es aprehensible con la inteligencia. El proceso de ascenso desde lo sensible hasta lo inteligible, la realidad de las ideas, es lo que Platón llamaba la dialéctica. El protagonista es el hombre. Para Platón, el hombre es fundamentalmente su alma. El cuerpo es nada más que la cárcel o la tumba del alma, donde el alma está encerrada esperando la liberación que se produce de manera definitiva con la muerte. El pensamiento de Platón lo vamos a desarrollar de manera muy sucinta en torno a tres de sus mitos más importantes: el mito de la caverna, el mito del carro alado y el mito de Er.
mito de la caverna es una explicación alegórica del maestro Platón. Aparece en el 7º libro de la República. Se refiere a la situación del ser humano frente al conocimiento. Con él, Platón intenta explicar la existencia de dos mundos: el mundo sensible, conocido a través de los sentidos, y el mundo de las ideas, solo alcanzable mediante la razón. Platón planteó en su alegoría una caverna, en la que permanecían desde su nacimiento, unos hombres prisioneros. Estos estaban anclados por el cuello y las piernas contra un muro, de forma que únicamente podían mirar hacia la pared de la caverna. Tras la pared en la que están anclados, hay un pasillo y una hoguera. Por el pasillo, caminan unos hombres, que llevan todo tipo de figuras que los sobrepasan. Unas con forma humana y otras con forma de animal. Estos caminantes que transportan estatuas, a veces mantienen conversaciones que los esclavos oyen. Los cautivos, al estar anclados, no han visto nada más que las sombras proyectadas por el fuego en el fondo de la caverna. Y llegan a creer, al no tener otro tipo de educación, que aquello que ven no son sombras, sino objetos reales. En este momento, Glaucón, el interlocutor de Sócrates, afirma que está totalmente convencido de que los encadenados considerarán las sombras como reales, ya que es lo único que conocen. Una vez que Platón ha comprobado que Glaucón ha comprendido la situación, le explica que si uno de estos cautivos fuese liberado y saliese al mundo exterior tendría graves dificultades en adaptarse a la luz del sol. En primera instancia, para no quedar ciego, buscaría las sombras y las cosas reflejadas en el agua. Más adelante y de manera gradual se acostumbraría a mirar los objetos mismos y finalmente descubriría toda la belleza del cosmos. Asombrado, se daría cuenta de que puede contemplar con nitidez las cosas, apreciar la policromía y el esplendor de las figuras. En el mito, Platón hace entrar de nuevo al prisionero al interior de la caverna, para que dé la buena noticia a los prisioneros. Allí intenta explicarles que ha visto la realidad, que ellos viven en un mundo falso, de sombras. Pero aquellos pobres enajenados desde la infancia le toman por un loco y se ríen de él. Los esclavos amenazaban al esclavo huido con que, si les liberaba, le matarían. En este mito, el ser humano se identifica con los prisioneros. Las sombras de los hombres y de las cosas que se proyectan, son las apariencias, es decir, lo que captamos a través de los sentidos y pensamos que es real. El mundo sensible. Las cosas naturales, el mundo que está fuera de la caverna y que los prisioneros no ven, sería el mundo de las ideas. En el cual, la máxima idea, la idea del bien, está representada por el sol. Uno de los prisioneros logra liberarse de sus ataduras y consigue salir de la caverna, conociendo así el mundo real. Es este prisionero ya liberado el que deberá guiar a los demás hacia el mundo real, es el símbolo del filósofo. Solo aquellos capaces de superar el dolor que supondría liberarse de las cadenas y volver a mover sus yertos músculos, podrán contemplar el mundo de las ideas con sus inutilizados ojos. Platón nos muestra con su mito la pluralidad de su pensamiento, la visión de la naturaleza humana, la teoría de las ideas, el doloroso proceso mediante el cual los humanos llegamos al conocimiento y una visión más filosófica sobre las ideas. Platón, en el mito de la caverna, distingue explícitamente tres dimensiones: la antropológica, la ontológica y epistemológica, y la moral y política. Dimensión antropológica. Platón identificó los siguientes símbolos en el mito, con las consiguientes interpretaciones en la vida real. Los prisioneros.
representan el hombre en la medida en que vive inserto en el mundo sensible y sus valores. El conocimiento de sí mismos como sombras, hace referencia a la identificación de la realidad humana con el cuerpo. La liberación del prisionero, es el descubrimiento de un mundo verdadero, el mundo de las ideas. Cuando el cautivo pierde las cadenas, reconoce los objetos en la caverna, sube al mundo exterior y reconoce los objetos del mundo exterior, el filósofo libera moral e intelectualmente su alma de las limitaciones y ataduras del cuerpo y del mundo sensible y asciende al mundo de las ideas, esto es la práctica de la dialéctica o filosofía. Cuando se conocen a sí mismos en el mundo exterior, tras el ejercicio de la filosofía, comienzan a identificar la realidad humana con el alma. Dimensión moral y política del mito. Platón siente la necesidad de liberar al prisionero, por eso emplea con frecuencia expresiones del tipo si le forzáramos o si a la fuerza se le arrastrara. Esto, en la vida real, aventura que el destino del hombre no es el mundo físico, sino el mundo absoluto y divino de las ideas, por lo que es necesaria la dialéctica o filosofía para el cumplimiento de dicho destino. El esclavo baja de nuevo a la caverna. Esto refleja que el filósofo no puede limitarse a la mera contemplación de las ideas. Tiene la obligación moral de ayudar a la liberación de las demás personas. Cuando asesinan al esclavo que escapó, Platón demuestra el proceso y muerte de Sócrates, y de todos aquellos que insisten en mostrar la verdad a los hombres. El supremo bien del hombre está en la contemplación de las ideas, y es allí donde reside la finalidad de la ética. Cómo vivir para llegar a contemplar ese mundo supremo. Por tanto, hay que vivir virtuosamente para salir de la caverna y llegar al mundo eterno de las ideas. Y entre las ideas, la idea más alta es precisamente la idea de bien, que se identifica con Dios o con lo divino. Por tanto, la tarea de la ética es cómo conducir al hombre de modo que alcance la eudaimonía, la vida plena, que es reflejo de ese mundo perfecto de las ideas, del bien y de la belleza. Esto requiere conocer la estructura del alma y vivir las virtudes que llevan a dicha plenitud.